realizando el día de ayer. Vamos a terminar de hacer una de las importaciones de superficie. En este caso, a partir de archivo de puntos. ¿Está bien? Bien. Para eso, pues vamos a ir a superficies, ¿no? El día de ayer habíamos visto la creación de superficies desde este sector, ¿no? Creación de superficies, pero el día de hoy lo vamos a hacer y para que vean también que se lo puede crear desde ahí, desde el espacio de herramientas. Pues es el espacio de herramientas donde se maniobran, ¿no?, todos los datos en la ficha Prospector. Entonces nos aseguramos de estar en Prospector y acá en superficies hacemos un clic derecho, ¿no? Hacemos un clic derecho en superficies y le decimos crear superficie, ¿no? Crear superficie. Y pues, al igual que el día de ayer, se creará una superficie TIN y habrá que darle pues el nombre de la superficie, ¿no? En este caso entonces vamos a colocar de nombre terreno natural. Terreno natural. ¿Está bien? El estilo de curvas y el renderizado lo dejamos por defecto. Ayer habíamos visto muchas opciones, ¿no? El de asignar otro estilo, el de cambiar la equidistancia de curva, el de hacer distintos tipos de análisis y demás ejemplos, ¿no? Entonces lo dejamos ahí simplemente con el nombre, ok. Naturalmente aparece esa superficie acá. Ahí un poquito se lenteó. Bueno, ahí está. Superficies, ahí está terreno natural, ¿no? Aquí esta definición y pues es a partir de grupo de puntos que vamos a hacer la importación de un grupo de puntos, en este caso como un archivo grande a importar, ¿ya? Esta mañana ya se les ha compartido en la plataforma que utiliza Acción Formativa, ¿no? Lo que es los archivos, ¿no?, que ayer ya habíamos usado y justamente ahora los vamos a utilizar. Aquí está, ¿no? Entonces voy a abrir un archivo de estos que, miren, para empezar tiene un peso significativo. Estamos con 31 y 30 megabytes. Y si se fijan bien estos puntos, este archivo de puntos que para empezar tiene una gran cantidad de puntos, tiene solo tres coordenadas, bueno, solo tiene tres elementos, que son las principales coordenadas. Tiene el este, norte y su elevación, ¿no? No tiene descripciones y tampoco tiene numeraciones de puntos. Estas topografías han sido obtenidas con el sistema LIDAR o también puede ser con un sistema de fotogrametría. Este en específico creo que fue un sistema LIDAR, ¿ya? Entonces, para eso, simplemente en el civil vamos a acoplar esos dos archivos, clic derecho, ¿no?, en grupo de puntos, point groups, añadir, point file, archivo de puntos, clic derecho, añadir, y pues acá, si se fijan bien, esta era la ventana de importación de puntos, pero estos puntos ya no van a tener la característica anterior, es decir, no vamos a poder editarles el estilo, eso, van a ser elementos de los puntos. Entonces le decimos aquí añadir y aquí están esos dos archivos que voy a insertar. Este de acá y este, que están compartidos en la carpeta. Selecciono esto, le digo abrir. Está cargando el archivo. Ahí está. Como ven, también habilita lo que es la clasificación LIDAR, ¿no? En este caso X, Y, Z, es decir, este, norte, elevación. Y pues aceptamos ese parámetro. Le decimos simplemente OK
y esos puntos están siendo importados. Para este caso es importante que esos archivos estén anexos al archivo que están manejando para que tengan o estén, hay una especie de referencia. Entonces están cargando los puntos. Y también está triangulando y generando la superficie. Ya está cargado, tengo que hacer el zoom extendido y ahí está esa primera toma de datos, en este caso de topografía representada, ¿no? Ahora, se puede seguir añadiendo acá archivos, ¿ya? Al igual que en las otras formas que hemos hecho, es decir, aumentando, por ejemplo, curvas de nivel, ¿no? Para aumentar lo que es la superficie o aumentando puntos, porque podría ocurrir que cuando uno está trabajando un proyecto de diseño, uno de construcción, pues el levantamiento topográfico tiene ciertos días de ejecución, ¿no? Tampoco se lo puede tomar como en un día. Entonces, si el día 0 tú tienes ya unos datos, los vas cargando, pues el día 10 puedes volver a cargar los datos en el mismo archivo y tu superficie sea una misma y crezca. Entonces, cuando uno inserte más archivos, perdón, más datos, pues estos point groups, en este caso el all points que se crea, va a ir captando más puntos. En este caso, como estábamos haciendo, pues este point file tendrá dos referencias de archivos. Si se fijan bien, aquí apareció uno, ¿no? Entonces, si yo cargo el siguiente, voy a hacerlo, a ver, añadir. Este segundo de acá. De la misma manera, X, Y, Z. Ok. Y pues se va a anexar y crear conjuntamente. Entonces, en los ejemplos de ayer, cuando creábamos puntos, tienen que tomar en cuenta o tener la certeza de que esos puntos van a ser agrupados en all points, ¿no? Ahora suele haber un problema con la replicación de número, obviamente que te pueden pasar en la primera topografía del 1 al punto 1500 y en la segunda topografía del punto 1 al 1300. Para empezar ya hay una sobreposición de puntos. Pues ahí el civil te pone algunas opciones que puede utilizar el siguiente número o definitivamente mejor colocarlo ya haciendo una numeración correlativa de estos para que no haya cruce de datos, en este caso por el número de puntos, no por la descripción, sino por el número de puntos. Como ven, ahí si se fijan bien, ya están los dos archivos cargados, ¿no? En el tool space. Ahorita voy a hacer otro zoom extendido y ahí ya tengo esa topografía ya acoplada, ¿no? Entonces pasa lo mismo con puntos y pasa lo mismo con superficie. Naturalmente, cuando lo hagan con puntos, si bien los puntos se van a cargar sin ningún problema en el grupo de puntos solo. Ingeniero, no lo Pues escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Pues cuando nosotros creemos la superficie, ¿no? Hay que actualizarla, hay que reconstruirla porque el grupo de puntos all points ha sufrido un incremento en el número de puntos, ¿ya? Simplemente hay que hacer eso, es decir, estos puntos se van a incrementar, por lo tanto la superficie va a aparecer en signo de admiración amarillo, pues hay que hacer un clic derecho y hay que decirle rebuild, reconstruya la superficie. Bien. Esto tiene su malla TIN, se pueden hacer boundaries, se pueden hacer análisis de elevaciones, se pueden etiquetar las curvas, etiquetar distintos puntos que quieran ir identificando, sacar perfiles rápidos. Todos esos ejemplos o ejercicios se pueden hacer, ¿ya? Entonces,
Paramos ahí el ejemplo, ¿no? Paramos ahí el ejemplo. Y ya estuvieran concluidos los dos tópicos del contenido del curso. Vamos al tercero, el que habla de la inserción de plantillas. ¿Está bien? ¿Y a qué nos referimos con las plantillas? Pues nos estamos refiriendo a un elemento, ¿no? Un elemento de extensión DWT, Drawing Template, ¿ya? Drawing Template, que tiene características básicas de tener la configuración de los estilos, ¿ya? Es decir, en configuraciones tenemos todos los estilos. Por ejemplo, veamos ya de lo que hemos visto. Por ejemplo, en puntos, miren, tenemos el estilo de punto, ¿no? Ahí están, si recuerdan algunos, que eran muchos, ¿no? Y también pues tenemos el estilo de etiquetas, label styles, ¿no? Aquí está la descripción, todo eso. Más abajo podemos ver el de la superficie, estilo de la superficie, ¿no? Aquí están todos esos elementos, igual, las equidistancias de curvas de nivel, ¿no? En los distintos parámetros, y también hay algunos, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos estilos, y en un curso de AutoCAD Civil 3D básico intermedio, se avanza lo que es la temática un poquito de cómo modificar los estilos, personalizarlos, ¿no? Darle color de letra, darle grosores de línea, darle fuente de la letra a los textos, ¿no? Todo esto se lo puede ir almacenar, ¿no? Y entonces se crea o se puede crear una plantilla, ¿no? Esos archivos, y ahorita abro el que les he compartido ahí en la plataforma Moodle. Un segundito, a ver. Estoy equivocando. Han sido compartidos esos archivos, es decir, les he compartido dos plantillas, ¿ya? No los tengo por acá, creo. Superficies. Un momento, los he extraviado. Qué extraño. De verdad que se perdió. Debería estar por acá. Quiero mostrarles las plantillas y además con las que yo voy a hacer el uso de esos elementos. Aquí está. Estos dos archivos han sido compartidos con ustedes. Se denominan plantilla 2016 y plantilla 2020. ¿Por qué la asignación del año? Porque esta plantilla ha sido creada en la versión de AutoCAD Civil 3D 2016. Y esta plantilla de acá ha sido creada en la versión Civil 3D 2020. Naturalmente, y esto como comentario, en los archivos de Civil 3D no puedes abrir con una versión inferior o una superior. Es decir, si yo estoy trabajando un archivo en el Civil 3D 2020, es imposible que yo lo abra con un 16, 17, 18, incluso 19. ¿Ya? Entonces, para los que tienen Civil 3D 17, 18, 19, pueden abrir la plantilla 2016, porque claro, una versión superior abre una versión inferior sin ningún problema, ¿ya? Pero esta es una plantilla, ¿ya? Pero también se referencia a lo que es los archivos, en este caso de extensión DWG, ¿no? Los drivers. Entonces, estas plantillas, ¿no? Estas plantillas contienen lo que son nuestros estilos, ¿no? Hagamos la apertura de una hoja, ¿ya? De Civil 3D. Ahorita voy a hacer ese ejemplo. Se lo puede hacer de tres maneras, ¿ya? Vamos con la primera, que es este signo más, que desde las versiones 2016, si mal no recuerdo, están de esta manera, donde añade una nueva hoja.
Entonces yo le digo nueva hoja. Y bueno, pues esta se abre. Y tiene una plantilla automática, de automática creación. O sea, de automática asignación para que haga esa apertura. Esa plantilla, vamos a adelantarnos un poco, se llama Autodesk Civil 3D Metric. También hay una plantilla imperial, pero en este caso vamos con la Metric, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Tiene esa plantilla, pero en ningún momento nos ha dicho se está abriendo esta plantilla o qué plantilla quiere seleccionar. Vayamos con otra apertura de archivo, para eso nos vamos aquí a los comandos rápidos, ¿no? Y aquí está nuevo, indicando la creación de una nueva hoja. Otra vez hago esa operación, está abriendo una nueva hoja y naturalmente no te está pidiendo el nombre de la plantilla o qué plantilla se está abriendo. Directamente hace la apertura del archivo, ¿no? Y uno empieza a operar. Obviamente que son plantillas Civil 3D. Pero vámonos al comando principal del Civil 3D. Y pues acá nos vamos a ir a nuevo, ¿no? Creando un nuevo archivo. Nos vamos a ir a abrir un archivo DWG, ¿no? Drawing. Pero va a aparecer una ventana. Esta ventana ha saltado directamente a los templates o plantillas en español. Y esta de acá, miren, por defecto está seleccionada Autodesk Civil 3D Metric. Es por esa razón que las dos anteriores aperturas hacían la apertura de esta plantilla. Muy bien. Entonces ya la conocimos, ¿no? Ya la conocimos. Haciendo la apertura. Ahora bien, veamos un poquito de esa plantilla y sus estilos. Ya hemos visto puntos y superficies. Vámonos a alineamiento, ¿ya? Voy a hacer la creación de un alineamiento, ¿no? Algunos deben conocerlo. Y nos vamos a ir a tangente, tangente, dibujar un alineamiento. Vamos a hacerlo de aquí, 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 aquí. Enter. Cerrar. Me voy a acercar un poco. ¿No? Y ahí está el estilo, que en este caso tiene por defecto para un alineamiento, ¿no? Habría que modificarle el estilo, la fuente de letra, que las progresivas estén perpendicularmente al alineamiento, ¿no? Bien, pues en este caso, vamos a abrir una de las plantillas que ya se les ha otorgado. Entonces, si me voy acá, nuevo, voy a buscar la plantilla que hace rato la estaba buscando. Aquí está mi plantilla 2020. Estoy abriendo mi plantilla. Como ven, está en blanco, ¿no? Ahorita va a terminar de hacer la apertura. Es el dibujo número 6 que se ha abierto. Y voy a hacer nuevamente la creación del alineamiento. Entonces ya tengo aquí, si puedo identificar un estilo y un estilo de etiquetas. Y un conjunto de etiquetas ya personalizado, ¿no? Entonces voy a dibujar un alineamiento. Me acerco un poco y ahí está, ¿no? Es decir, esa plantilla tiene ya estilos. Y esta plantilla que les paso tiene estilos esenciales, ¿ya?
Tiene lo que son estilos para alineamientos, para perfiles, para vistas de perfiles, para secciones transversales, bueno, para corredores no. Tiene para curvas de nivel, creo que tiene para el grupo de sample lines. Y bueno, esos en esencia. Bueno, para tablas, ¿no? Tablas de volúmenes, todas esas cosas. Cosas en las que uno puede ir, digamos, invirtiendo un poquito mal el tiempo. Y si ustedes, bueno, ya estamos en eras muy digitales, se han debido a agregar a grupos de Civil 3D o de ingeniería en sí, y a veces van compartiendo plantillas. En Perú creo que hay muchas plantillas y bueno, van compartiendo plantilla para Civil 3D, para zanjas y canales, así. Y bueno, van a ver que esos archivos tienen extensión de WT. Simplemente asegúrense o vean en qué versión han sido creadas para que ustedes las vayan abriendo. Muy bien, ahora vamos a seguir desarrollando esto. ¿Cómo es que uno va creándose una plantilla? Esa plantilla, por ejemplo, la hice yo en distintos cursos o trabajos que yo hubiera podido realizar, ¿no? Esa plantilla, pues se la realiza, por ejemplo, a ver, veamos, ¿dónde dibujamos? Acá dibujamos. Aquí yo hago, ¿no?, la modificación de mis estilos. Y para crear un archivo de plantilla, si ustedes quieren crear el suyo, es decir, ustedes tienen un estilo personalizado, los colores que quieran colocarle, los grosores de línea que son ya importantes para la impresión de planos, ¿no? Pues simplemente este archivo lo tienen que guardar, ¿no? Guardar como. Y aquí en vez de ponerle DWG, pues le van a colocar Drawing Template, DWT. Y ese archivo no lo voy a guardar ya. Tiene que estar pues vacío. O sea, no tiene que existir ningún elemento de AutoCAD ni de AutoCAD Civil 3D. Para eso tienen que hacer, o sea, si tienen su proyecto, hicieron, digamos, un pequeño camino, lo entregaron así hasta la impresión de planos. Si quieren guardarse esa plantilla, tienen que ir borrando todos los elementos. Si hicieron planos, pues tendrán que borrar layouts, tendrán que borrar viewports, tendrán que borrar corredores. Por si acaso, esa eliminación de elementos tiene que ir de manera secuencial de, como decirles, de atrás hacia adelante, ¿no? Porque no vas a borrar todo en uno seleccionándolo, porque vas a generar un pequeño conflicto, porque hay muchos elementos que son dependientes. Quizá algunos me estén entendiendo. Un corredor pues es dependiente de una superficie, un alineamiento, un perfil y un ensamblaje. Entonces, si ustedes borran el alineamiento, el corredor va a sufrir una retardación en su eliminación o en su regeneración, ¿no? Es por esa razón que hay que ir eliminándolos de manera secuencial y guardarlo así si quieren su plantilla. Vamos a la última parte. ¿Por qué las hojas se iban abriendo con la plantilla de AutoCAD Civil 3D métrico? ¿Y cómo yo podría hacer para que la plantilla que yo me he guardado o la que en este caso les he otorgado se abra siempre por defecto, sin necesidad de estar seleccionando? Porque esa plantilla yo la puedo haber perdido, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a opciones o enter. Y pues acá vamos a ir a Files, Archivos, ¿no? Y aquí vamos a buscar Template Settings, configuraciones de plantilla. Y acá, si nos fijamos, la tercera dice archivo de plantilla por defecto para la creación de un archivo nuevo. Si nos fijamos bien, ¿qué dice ahí? Autodesk Civil 3D Metro. Es la plantilla que estaba asignada. Entonces, si ustedes quieren que la plantilla que les pasé o la que ustedes van a guardar siempre se abra y simplemente empiecen a operar su modelamiento de su obra lineal, después entonces hacemos doble clic acá, busco ese archivo, ¿no? Lo voy a buscar. Y acá voy a seleccionar plantilla 2020. ¿Y qué dice ahí ahora? Plantilla 2020. Tienen que tener el cuidado de que este archivo no esté, por ejemplo, en el escritorio, ¿no?
Porque si está en el escritorio, a veces uno quiere ordenar su escritorio y lo lleva el archivo a una carpeta y la carpeta a otra carpeta y ya no va a encontrar esa dirección. Lo mejor sería que ese archivo pues lo guarden donde están los templates en el disco C del Civil 3D, es decir, en la carpeta donde aparece la plantilla Autodesk Civil 3D Metric, ¿no? Ahí lo pegan y nunca la van a perder porque va a estar en el disco C. Ese archivo nadie lo va a tocar, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, yo le pongo OK. Hagamos la prueba de que eso sea evidente. Voy a abrir una nueva hoja sin necesidad de seleccionar la plantilla. Por si acaso pueden recuperar estilos de algunos colegas, ¿no? Por ejemplo, les pasaron un archivo, ¿no?, de Civil. Ustedes ven que sus estilos son buenos, los pueden recuperar. Los pueden recuperar, ¿no? Ahorita vamos a hacer una pequeña explicación más de eso. Entonces acá, miren, ya he abierto. Entonces, a ver, voy a dibujar un alineamiento para identificar. Vea, ahorita ya está ahí. Ya han podido ver quizá los nombres. Dibujo el alineamiento, ¿no? Ya está lista la plantilla, ¿no? Ya está operando. Si ustedes quieren volver a la plantilla de Civil 3D Métrico, otra vez nos vamos a opciones. Por si acaso, estas opciones no es para el archivo corriente, es para toda su configuración de Civil 3D. Ya no es que solo en este archivo va a pasar eso. Entonces hago otra vez doble clic acá. Acá es donde les decía, ¿no? Aquí peguen sus plantillas que van a utilizar. No los peguen al escritorio o en algún disco que por algún accidente uno lo puede mover posteriormente, ¿no? Entonces ahí está Autodesk Civil 3D Metric, ¿no? Perfecto. Ok. Bien. Pero ¿qué pasa si yo estoy trabajando y alguien me pasó su carpeta de archivos y me lo pasó y bueno, yo estoy operando, ¿no? Yo estoy operando. Para eso pueden ir a, perdón, insertar, no, ¿dónde era? Un momento, manage. Sí, el administrador. En este administrador, ¿ya? En este administrador, en estilos, en esta parte de estilos podemos importar algunos estilos, ¿no? En esta parte de estilos. Estilos, importar. Bueno, necesitamos guardar el archivo para importar desde otro punto. Pero es desde esta parte de acá donde uno puede ir importando algunos estilos, en este caso, para utilizarlos en el archivo que está utilizando actualmente, ¿ya? Es decir, quizá uno lo avierte en una hoja de plantilla AutoCAD Civil 3D Metric y pues le pasan unos estilos que le parecen convenientes, pues se van aquí a importar y van a ir importando estilos. O la otra manera es activando acá el Master View, ¿ya? El Master View, nos vamos a configuraciones y cuando uno activa, perdón, nos vamos a configuraciones y activamos el Master View y cuando uno activa aquí el Master View, todos los archivos que se han abierto están ahí. Por ejemplo, yo me voy a ir a este que dice Camino 2020 y aquí en esta parte de la superficie, digamos que me gusta este estilo de curvas de 1 y 7 metros. Clic sostenido, lo arrastro al mi modelo, en este caso estoy activo en el Drawing 7, no estoy en caminos y lo suelto, ¿no? Me va a pedir duplicado, me dice, ya lo sobrescribe, porque en este caso esta plantilla ya tenía, ¿no? Y lo agrega, ¿no? Entonces aquí están todos los estilos. Por ejemplo, veamos de vistas de sección. Estilo de vista de sección. Aquí hay un estilo de vista de sección personalizado, ¿no? Entonces, de esa manera se van jugando con los estilos en este caso. Bien.
Eso sería en cuanto a estilos. Si tienen alguna consulta, bueno, perdón, en cuanto a la inserción de plantillas, ¿no? Si tienen alguna consulta, por favor, pueden escribirla. Déjenme un segundito, tenía algo. Eh, si tienen consultas, entonces, por favor. Bien, continuamos. Voy a ir cerrando mis archivos que nada tienen que ver. Y ahora sí, vamos a ingresar al cuarto tópico, en este caso del contenido, que es el modelamiento de caminos o carreteras. Para eso se les ha compartido el día de ayer, bueno, esta mañana, perdón, este archivo, ¿no? Referido al diseño, al manual de diseño geométrico de carreteras de la ABC, Administradora Boliviana de Carreteras. Este manual ha sido lanzado el 2007, ¿no? Junto a 3 manuales más, ¿no? El hidrológico, el de suelos, asfaltos, hormigones y el de dispositivos de tránsito. El 2011 ha habido nuevos manuales, ¿no? En cuanto a especificaciones técnicas, manuales de planos, algo del manual ambiental, ¿no? Normativas que han sido creadas para regirse en el diseño, en este caso, de obras viales en el país, ¿no? La ABC maneja todo lo que son las carreteras de red fundamental o de importancia, ¿no? En todo el país, ¿no? Pues entonces para eso tenemos este tipo de manuales y pues en el que nos vamos a basar en el curso es en el de diseño geométrico, ¿ya? En el de diseño geométrico. Bien. Y también se les ha compartido el archivo que dice camino, también está en 2016 y en 2020 porque ustedes pues van a poder abrirlo esto en sus diferentes Civil 3D que han podido obtener. Sin embargo, es recomendable ya que tengan las versiones nuevas, ¿no? En este caso la 2020, ya salió la 2021, ya salió la 2021, ¿no? Bien. Entonces aquí tenemos a una superficie, ¿no? Que ya está creada. Ahí está mi superficie, yo la selecciono y es una superficie, ¿no? Ahí está la superficie y
Lo recomendable para hacer el diseño geométrico, naturalmente no vamos a adentrarnos tanto a lo que es diseño, sino más que todo a lo que es el modelamiento para saber todo el tipo y gama de herramientas que tenemos para ir modelando, ¿no? Pues entonces, tengo una polilínea, ¿ya? Naturalmente, yo recomiendo generalmente hacer el trazo, en este caso, del alineamiento, que es el diseño horizontal de la obra lineal que estamos haciendo. En este caso, un camino, hacerlo con elementos de polilínea, ¿no? Hacerlo con elementos de polilínea y líneas, porque esta polilínea, pues, te permitirá ir modificando, ¿no? Uno puede hacer lo que nos indicaron, ¿no? En diseño geométrico en la universidad, a ver, recordando un poco, ¿no? Para darle una pequeña introducción. Por ejemplo, a ver, voy a dibujar el terreno, ¿no? Ese es el terreno. Y pues cuando yo haga el diseño, lo que se quiere es que tú lo hagas lo más paralelo posible, a la vida, ¿no? Lo más paralelo posible, perdón, al terreno natural, para que tengas poco volumen en corte o en relleno. Porque ustedes recuerdan, si bien este es el diseño vertical, el horizontal se utiliza lo que era un compás, ¿no? Para ir intersectando curvas de nivel y hacerlo a la pendiente más baja posible y que vayas un tanto paralelo al terreno, natural, ¿no? Entonces, pues si recuerdan, eso era la línea horizontal, pues está en función a la pendiente máxima. Pendiente máxima en diseño geométrico está en función de la velocidad, ¿no? De proyecto, pero en este caso, haciendo de memoria, digamos 7% en carreteras, 9 quizá, y en caminos así de acceso o caminos nuevos de apertura, pues podemos llegar a 13%. Esto por la atracción de los vehículos, ¿no? En este caso de los automóviles, viendo los críticos, ¿no? Viendo camiones, todo este tipo de cosas. Bien, entonces eso es lo que se quiere hacer, ¿no? En carreteras, por lo que yo les recomiendo, dibujen su línea de dibujo o de trazado mejor con polilíneas. Y como lo vimos el día de ayer, lo podemos hacer con el grupo de puntos. Esos grupos de puntos pues tenían una referencia del eje por la topografía, porque hay muchos caminos igual que se hacen en mejoramiento, ¿no? Mejoramiento de caminos, que al camino lo quieren ripiar, que lo quieren empedrar, que lo quieren, en este caso, asfaltar. Es casi una locura de que haya una apertura y un asfaltado inmediato, ¿no? Bueno, en este caso quizá por algunas variantes, pero en este caso lo hacen pues desde la base de ya un camino existente, ¿no? De un camino existente, y por eso con líneas o polilíneas podemos graficar eso, para luego crear el alineamiento y luego ver esta línea verde que he graficado, que es la línea de perfil de terreno, y la de abajo que pues será nuestra línea de perfil de diseño o rasante, ¿no? Bien, entonces con esa pequeña introducción de diseño horizontal, yo creo que nos quedó un poquito claro. Entonces, para eso es lo que hice esto de acá, la polilínea, ¿no? Me voy a acercar un poco, ahí está la polilínea, ¿no? Es una sola entidad, es mejor que las líneas las vayan uniendo y la vuelvan una sola entidad. Obviamente que en el alineamiento vamos a poder crear nuevos, porque ¿qué es cuando trazamos una tangente y cambia su ángulo o rumbo de dirección? Estamos haciendo un punto de inflexión, ¿verdad? Entonces vamos igual recordando un poco eso. Entonces cuando estamos dibujando, ¿no? De acá, acá, de aquí a ahí, de aquí a ahí. ¿Qué son estos puntos? Se llaman puntos de inflexión, ¿no? Puntos de inflexión. Entonces esos puntos de inflexión
Esos puntos de inflexión, pues se los puede modificar ya en el Civil 3D, sin ningún problema, ¿ya? Entonces, a esta polilínea la voy a convertir en un alineamiento, ¿ya? En un alineamiento. Y naturalmente, el Civil 3D trabaja con velocidades de proyectos porque trabaja en función a una norma. En este caso no tiene la norma del ABC inscrita en el Civil, que sería un buen proyecto realizar eso. Pero bueno, eso ya son palabras mayores, digamos. En este caso, el Civil 3D que tienen instalado y desde versiones 2010, digamos, tiene lo que es la normativa de diseño geométrico, pero de la AASHTO. Bueno, la AASHTO la conocemos todos por lo que es el diseño de pavimentos, de espesores, ¿no? No tenemos una normativa de lo que es paquete estructural en el país. Entonces utilizamos la americana, la AASHTO, ¿no? Entonces, el Civil 3D tiene para diseño geométrico también la AASHTO, ¿no? Bien. Entonces vamos creando el alineamiento, ya. Voy a ir por acá. Alineamiento, creación, herramientas para la creación de alineamientos es para ir dibujándolo de cero, como he ido dibujando ahí en el ejemplo de las plantillas. Sin embargo, me voy a ir acá a la creación de alineamientos desde objetos. Puedo crearla desde líneas, curvas o polilíneas, ¿no? En este caso, como les digo, unan todo en una polilínea. La selecciono, ¿no? La selecciono, la selecciono y lo que quiero que hagan antes de aceptar es enfocar toda su polilínea. ¿Para qué? Para cuando presionemos Enter, ¿no? Voy a presionar Enter. Si se fijan bien por acá, me voy a acercar. Hay una flecha. Pues esa flecha te está denotando la dirección de ordenación de progresivas, que es naturalmente importante. Entonces, ese sentido ahorita es el correcto. Por lo tanto, voy a darle un enter. Pero si fuera el inverso, pues tengo que presionar reversa. Pues en este caso simplemente voy a presionar enter. Y aparece la ventana de creación de alineamientos. En este caso vamos a empezar a operarlo y yo le voy a colocar eje de camino, ¿ya? Eje de camino, carretera, tramo tantos, suele ocurrir que estamos en distintos tramos, ¿no? El tramo 1, el tramo 2, el tramo 2 es hasta la progresiva 13 más 500, algo así, ¿no? Vamos, sigue observando. El tipo es de centro de línea, center line, es correcto. En la descripción podemos colocar un montón de anotaciones, es como un libro de anotes, al final, vale al término, pueden escribir distintas cosas. El inicio lo pueden modificar. No siempre va a empezar en la progresiva 0. Como les digo, podríamos estar trabajando en un proyecto que es la continuación o la parte de un proyecto global. Entonces podemos colocar que estamos en la 13 más 450. No he colocado el más, simplemente he colocado los metros, que serían 13.450. Pero soy la 13 más 450. Ese es el ejemplo, digamos, de inicio. Vamos viendo qué más tenemos abajo. Miren, hago un clic en otro lado y ya se ordena como más. El estilo de alineamiento, ¿no? El, el, el layer del alineamiento, el conjunto de etiquetas del alineamiento, ¿no? Aquí tengo, en este caso dice riego, bueno, está con esa plantilla. Este archivo ya tiene una plantilla, ¿ya? Y ustedes lo van a poder experimentar cuando lo vayan practicando. Y aquí hay algo que tenemos que descliquear, que dice que donde haya una intersección de tangentes, que es un punto de inflexión, voy a agregar un radio con defecto de 200 metros de radio. Eso lo descliqueamos, ¿ya? Y aquí abajo hay una opción un tanto interesante que es borrar la entidad existente. En este caso yo le voy a dar borrar, ¿ya? Si quieren ustedes la mantienen, no hay ningún problema. Vámonos a esta ficha de acá, que dice criterios de diseño. ¿Está bien? Y si se fijan bien, aquí ya está hablando, ahí abajo dice de la velocidad de diseño, inicio de la velocidad de diseño. Bien, entonces vayámonos un ratito a nuestra norma nacional
Nos vamos a ir acá, a la página 39, donde hacía referencia al sistema de clasificación funcional para diseño. Si nos fijamos bien de manera rápida, vamos a ver la categoría de vías. Entonces, en las categorías de vías estamos en carreteras y caminos, ¿no? ¿Qué tenemos en carreteras? Autopistas, autorrutas, primarias. Entonces, cuando habla de primarias, está hablando de la red fundamental, la Ruta Nacional 4, la Ruta Nacional 1. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, la carretera entre La Paz y Obros, la Ruta Nacional 1. La Ruta Nacional 4 viene desde Puerto Suárez, Puerto Quijarro prácticamente, es la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Y llega prácticamente hasta intersectar Caracollo, ¿no? Con la unión con la Ruta Nacional 1. Hasta ahí es la Ruta Nacional 4. Entonces, ese tipo de carreteras son las primarias. Autorrutas, ¿no? Autopistas, pocas en el país, ¿no? La Paz, el Alto, ¿no? Ya tiene muchos años cuando está refaccionada y en Santa Cruz tenemos a Warnes Santa Cruz, que igual es una autopista, ¿no? Esa va a ser de mayor velocidad porque prácticamente no tiene casi mucha pendiente, ¿no? Y luego, pues en caminos, ¿no? Tenemos colectores locales y de desarrollo, ¿no? Pues estos en función a qué están. Están, claro que sí, terreno, y pues están en función a las, bueno, esta categoría que tú le des va a estar en función a la velocidad con la que tengas que operar, ¿no? Entonces tú seleccionas tu categoría de vía y pues ahí en la tabla, ¿no? Indica la velocidad de proyecto que vas a utilizar, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con una categoría local, es decir, donde bidireccional, ¿no? Una sección de calzada de 2 carriles de ambos sentidos y a una velocidad de 50 kilómetros por hora, porque estamos en un sector montañoso, ¿ya? Estamos en un sector un tanto montañoso, en el ejemplo de auto. Pues entonces aquí vamos a colocar 50, ¿ya? Y si se fijan bien ahí abajo dice usar criterios de diseño base, pero en este caso está en función a la hashtag. Quizá nos cueste un poquito hasta entenderlo acá en el curso porque tuviéramos que ir a desglosar la hashtag, ¿está bien? Sin embargo, cuando yo digo usar un criterio base, miren, se han habilitado esta opción que dice por archivo de criterios de diseño. Aquí está todo lo de la hashtag, ¿no? Si ustedes lo quieren ir averiguando más, aquí están ese tipo de criterios, ¿no? Hay el 2011, el 2004 para rotondas, todo eso. Es simplemente una programación. Miren, le voy a dar un clic derecho y le voy a abrir con blog de notas. Los que saben un poquito de programación pueden ir adentrándose en qué es lo que hace el sitio. Se abrió acá en la... No. Bueno, ahí también está en el mismo lenguaje de programación, ¿no? Miren, está en función a los peraltes, radios y velocidades. Eso es práctico. Pero si se fijan bien, estos radios son un poco extraños. Es porque está pasado al sistema métrico. Si estuvieran unidades imperiales, pues eso sería ya unos valores un poquito más exactos, ¿no? Bien. Eso para que lo vayan revisando, ¿ya? No vamos a utilizar esto, ¿no? Para no ir desglosando cosas de criterios de diseño. Porque en este caso el objetivo del curso es el modelamiento, ¿no? El diseño geométrico, bueno, ya sería parte hasta de un pequeño diploma, ¿no? Vamos a utilizar nosotros un conjunto de chequeo de diseño. Pero no lo vamos a hacer aquí, ya, para que no esté tan desordenado y además entiendan dónde también podemos modificarlo. Lo voy a descliquear y lo voy a habilitar
en el alineamiento. Entonces aquí simplemente he puesto velocidad de diseño, ¿no? Nada más, ya he observado todo lo de la ventana y le decimos OK, ¿no? Y ahí está nuestro alineamiento dentro de la superficie en este caso, ¿no? Ahí está. Muy bien. Para que no sean tan cansadas las clases, simplemente les propongo esto. Siempre nos vamos a dar un pequeño descansito de 5 minutos ya, para, para que no sea tan pesada. Yo sé que cuesta tomar la atención 120 minutos enteros, ¿no? A veces uno quiere un poquito distraerse con algo para nuevamente retomar toda la atención en el curso. Entonces, démonos unos 5 minutitos ya. A las 8 continuamos. No se desconecten nada, simplemente un cachito nos desconectamos. Y nuevamente a las 8, es decir, en 5 minutos estamos de vuelta ya. Revisen el celular, manden algún WhatsApp urgente, ustedes vean ya. Y luego continuamos con la parte de los criterios de diseño, ¿ya?
Bien. Entonces continuamos. A ver si hay alguna pregunta. Aprovecharemos, ¿no? Aquí hay una pregunta, dice, una consulta, ¿dónde puedo modificar mi velocidad de proyecto por defecto? Que sale 100 en su mayoría. Quisiera cambiarla a 50, por ejemplo, para que salga por ella por defecto. Claro que sí, y justamente íbamos a ir a eso, a modo de ir a lo que son los criterios de diseño, ¿no? Entonces, para eso vamos a seleccionar, ya, vamos a seleccionar el alineamiento, ¿no? Entonces, para eso un momento voy a ir al Toolspace. Un momento voy al Toolspace. Puedo seleccionarlo obviamente acá, pero también es válida esta selección. Alineamientos en Prospector, ¿no? Centerline Alignments, ¿no? Centros de línea con el estilo que se ha creado. Y aquí está mi eje de camino. Entonces, pues hago clic derecho y voy a hacerle Select. ¿No? Y acá está toda la parte, ¿no?, de opciones en el ribbon para alineamientos. Y en este caso nos vamos a ir a las propiedades. Alignment Pro. ¿Ya? Nos vamos a ir a las propiedades. Ya saben diferenciar propiedades y estilos. Lo habíamos dicho el día de ayer con superficies. Bien, entonces acá vamos revisando. Aquí está lo primero, donde estaba el nombre del camino y el tipo Centerline, ¿no? Aquí por si acaso en vías férreas cambiamos a RAI, ¿ya? Pero en este caso no es el tema, pero es ahí donde un poquito varía lo que son con otro tipo de obras lineales. Nos vamos a ir a la última pestaña que dice criterios de diseño. Design Criteria. Y en criterios de diseño, pues si nos fijamos bien al ingeniero Grover, aquí dice velocidades de diseño, ¿no? En este caso, por defecto, ahí decía 100, lo hemos cambiado a 50, pero podemos volverlo a cambiar acá. Por ejemplo, colocar 60 kilómetros por hora, ¿no? Ponemos 60 y ya, ¿no? Ahora, ¿por qué hay este signo más y esto de borrar en esta opción? Porque naturalmente en tu diseño geométrico de vía puede haber distintas variaciones de distinta variabilidad de, de velocidades. En un tramo muy largo, si tienes un sector montañoso, pues la velocidad de proyecto puede tender a bajar por los mismos vehículos y también por tus complicaciones que pudieras tener con tu diseño geométrico. Es por esa razón que aquí hay una progresiva. Si se fijan bien, esta progresiva es con la que inicia el proyecto. Entonces, si yo quiero insertar una nueva, ¿no? Por ejemplo, en la progresiva, en este caso creo que esto mide 2 kilómetros, pongámosle en la 14, ¿ya? En la 14 más 0, 0, la velocidad sea de 60, pero en la 13, como hace rato habíamos puesto, 50, ¿no? 50 y 60. En este caso, entonces uno puede ir variando, pero eso va a estar en función a lo que está aquí a la parte derecha, que es el criterio de diseño básico, ¿no? En este caso, como les dice, podríamos haber visto un poco lo del ASTO, pero es un poco excederse. Vamos a hacer esto de acá. Vamos a usar un conjunto de chequeo de diseño. Vamos a utilizar esto, ¿ya? Porque nos vamos a ir a lo siguiente. Entonces acá vamos a hacer crear nuevo. Crear nuevo. Y aquí nos vamos a crear un conjunto de chequeos de diseño, que en este caso se va a llamar normas ABC diseño horizontal. Normas ABC diseño horizontal, porque estamos en alineamiento. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces nos vamos un cachito a la norma. Vamos a irnos a la página 65. ¿Y qué tenemos acá?
en la página 63. Tenemos el trazado en planta, ¿no? Podemos ver distintas consideraciones, función de velocidad de proyecto, la categoría de ruta, la localización del proyecto en planta, ¿no? Criterios para establecer el trazado en planta, ¿no? Ahí está. Tendencias actuales, el problema de la visibilidad, elementos de curva variable, alineamiento recto, ¿no? Alineamiento recto. Estamos hablando de las tangentes, ¿no? Aspectos generales, y aquí tenemos lo de longitudes. Longitudes máximas en recta y longitudes mínimas en recta, ¿no? Cuando nosotros tracemos curvas, ya pues esa, en este caso, a ver, vamos haciéndolo gráfico. Vamos a dibujar un pequeño trazado. Ahí, ¿no? Y cuando nosotros grafiquemos, o sea, uno puede conocer la longitud de estas tangentes sin ningún problema, pero cuando nosotros dibujamos la curva horizontal, en este caso una circular simple, ¿no? La longitud efectiva, perdón, será esta, ¿verdad? Pues entonces hace referencia a esas longitudes de tangente, que en este caso en criterios de diseño hay longitudes máximas y longitudes mínimas. Si se fijan bien ahí en el texto, dice longitudes curvas en S y curvas en el mismo sentido curvas C. Curvas S, pues es esta de acá, y curvas C, pues sería en el caso de que las dos curvas giren al mismo sentido, ¿no? Porque esta curva es a la derecha, esta curva es a la izquierda y esta curva a la izquierda, al mismo sentido. Entonces, curva C, ¿no? Entonces habla de ese criterio de longitudes, ¿ya? Además, nosotros, ¿cuál es otro de los elementos principales de diseño horizontal? Las curvas circulares. En este caso vamos a trabajar con curvas circulares simples y con curvas de transición. ¿Está bien? ¿Y cuál es la característica o restricciones en diseño de curva? El radio mínimo. Si todos vamos un poquito recordando, diseño geométrico de carreteras de pregrado, esta es la ecuación del radio mínimo, ¿no? Igual a la velocidad del proyecto cuadrado sobre 127 por el peralte más el coeficiente de fricción transversal, ¿no? Pero más abajo tenemos una tabla, ¿no? Más abajo tenemos una tabla en función a los valores máximos de peralte. Miren, aquí en caminos te dice que el peralte máximo es del 7% y en carreteras será del 8%. El coeficiente de fricción transversal para esos parámetros debería de estar entre estos valores. Y los radios mínimos absolutos en curvas horizontales en función a la velocidad de proyecto y al peralte y obviamente al coeficiente de fricción transversal, aquí tenemos un radio mínimo por defecto. En este caso, como estamos trabajando con 50 kilómetros o 60, podemos crear el de 80. 80, ¿no? 80 como radio mínimo y 120 metros de radio como radio mínimo. Y vamos a ir creando esas restricciones. Vamos a lo primero, esto era como una visualización de todo, aquí está. Cuando hablamos de longitudes máximas en rectas, obviamente que esto nos vamos a topar en terrenos totalmente llanos, es decir, en el oriente del país. Dice, la fórmula es 20 veces la velocidad de proyecto, ¿no?
Y cuando vamos a estar hablando de longitudes mínimas en rectas, ahí están las curvas en el sentido S y en el del mismo sentido. En el del mismo sentido, y si se fijan bien, aquí hay unas consideraciones y una fórmula por acá, ¿no? Porque por acá está en función a el inicio de las clotoides, todo eso, pero veamos, miren, tramos intermedios de mayor longitud. Aquí directamente se plasma una fórmula que dice 1.4 veces la velocidad de proyecto, y si nos fijamos bien, aquí hay una tabla, ¿no ve? Que indica, dice longitud mínima entre curvas del mismo sentido, ¿no? Estas eran las curvas S, que son distintos sentidos, y este del mismo sentido, que si ustedes multiplican 1.4 por 50, pues les dará también de la misma manera 70. Pero nosotros lo vamos a trabajar con la fórmula para que esto sea cumplido. ¿Ya? Vámonos al civil nuevamente, y si se fijan bien, le habíamos dado normas ABC, diseño horizontal, vamos al chequeo de diseño, y aquí tenemos elementos geométricos para hacer distintas visualizaciones, en este caso del diseño. Bien. Entonces vamos a ir creando longitudes máximas y mínimas. Entonces aquí está línea. ¿Y cuál es el chequeo para líneas? Line checks, dice, ¿no? En este caso hay uno ahí creado por defecto que no nos va a servir. Para eso nosotros nos vamos a este icono de creación, edición, ¿no? Y vamos a crear un nuevo chequeo. Seleccionamos y le vamos a dar un nombre. Ese nombre va a ser longitud máxima. Longitud máxima. Aquí podemos colocar, digamos, donde está descrito en la ABC, pero aquí vamos a colocar la expresión, ¿ya? La expresión. Bien. Pues entonces, aquí, como ven, es una especie de calculadora, ¿no? Con operadores aritméticos y también de lógica. Y aquí tenemos lo que son propiedades. En este caso, las propiedades son elementos geométricos del diseño horizontal. Y aquí tenemos lo que son las funciones, ¿no? Entonces, vamos a propiedades y vamos a irnos a len, de longitud. Toda longitud, vamos a colocar, debe de ser menor o igual, ¿no? Debe ser menor o igual a 20 veces, ¿no? Anotamos 20 por, nuevamente nos vamos a estas propiedades, design speed, velocidad de diseño. Entonces, 20 veces por la velocidad de diseño será nuestro parámetro de longitud máxima. Entonces, colocamos ese valor. Y le decimos, OK. Aquí nos queda decirle añadir. No, ahí está. Longitud máxima. Vamos creando el nuevo. En este caso va a ser longitud mínima, ¿no? Entonces, nuevamente hacemos un clic acá y le decimos crear nuevo. Y le ponemos acá longitud mínima. Longitud mínima. Aquí podemos colocar la ubicación de esa norma en la ABC, ¿no? Y aquí nuevamente vamos a colocar que toda longitud debe de ser mayor o igual, ¿no? Mayor o igual a 1.4 veces, será, ¿no? Por, aquí está el signo por, la velocidad de diseño. Y le decimos OK. Nuevamente hay que añadir ese chequeo del link. ¿Está bien? Entonces, hemos creado, si se fijan bien aquí el título dice, conjunto de chequeo de diseño de alineamiento. Aquí es el nombre que le pusimos. Y aquí están los checks de diseño. Entonces, pues acá
Vamos a ir a curvas ahora. Vamos a ir a curvas para denotar lo del radio, ¿no? Lo del radio. Y en este caso nos vamos a ir a nuevamente crear nuevo. Y aquí vamos a colocar radio mi. Radio mi. Y aquí vamos a colocar, si se fijan bien, cuando vayamos a propiedades ya tenemos un mayor gama de elementos, en este caso para elementos circulares de diseño horizontal. Y nos vamos a ir a radios, ¿no? Radios. El radio debe de ser siempre, pues, en este caso, como es mínimo, ¿no? Como es mínimo, tiene que ser mayor o igual. Lamentablemente aquí no podemos manejar las fórmulas de Peralte y lo que es el coeficiente de fricción transversal, ¿no? Por esa razón no podemos incluir la fórmula. Por esa razón, y les mostrábamos, teníamos que irnos a la tabla. A esta tabla de acá, donde vamos a asumir que el radio mínimo sea de 80. Pero bueno, ustedes dirán, pero eso puede ser fácil de identificar ahí a simple vista. Pero en este caso, digamos, para mostrarle a un supervisor o a un superior en un tramo largo, van a ver que cuando cometamos algún error se va a mostrar una advertencia. Pues esa advertencia nos acerca y le dice, bueno, yo estoy tomando acá este radio porque si no nos vamos al precipicio, ¿no? Digamos en un sector montañoso o distintas cosas que uno está encontrando en el diseño. Y colocamos el valor numérico pues de 80. Le decimos OK y obviamente y nuevamente, perdón, tenemos que añadir. Entonces ya está añadido. Y le decimos a todo esto aceptar, ¿no? Y aquí está el chequeo de diseño del ABC. Entonces, por esta asignación de velocidades también la fórmula va a cambiar, ¿no? Por la progresiva. En la velocidad, en el radio no está en fórmula, ¿no? No es dependiente de la velocidad de diseño. En este caso simplemente es un valor numérico. Entonces no podemos asegurar de que esté en función a la velocidad, en este caso de diseño, ¿no? Antes de salir de esta ventana, porque simplemente hemos creado, recién vamos a crear elementos circulares a continuación. Salgamos de la ventana, le decimos aceptar. A ver, aquí al final tengo algunas advertencias, si se han fijado. Yo me voy a acercar un momento. No, esas son las advertencias. Si yo me acerco, ¿qué dice? Design check violate longitud mínima, ¿no? La longitud mínima no está siendo cumplida ahí, a pesar de que no se han ido dibujando las curvas. Entonces, cuando yo selecciono mi alineamiento, ¿no? Voy a seleccionar mi alineamiento. Voy a seleccionar mi alineamiento. Tengo esta barrita de acá. El editor de la geometría. ¿Ya? El editor de la geometría pues me permitirá para empezar, si yo voy, por ejemplo, si quieren alargar su proyecto porque les ha llegado recién la topografía, a continuación de este pinzamiento que es el final de tu alineamiento, pues empiezas a, en este caso, dibujar más tu alineamiento, ¿no? A continuación. Y ha crecido las progresivas. Han crecido las progresivas. ¿Ya? Para alargar. Para cortarlo, pues tendrás que borrar puntos de inflexión, todo eso. Ahorita vamos a ir viendo eso. ¿Ya? Pero ahí está esa barra de diseño. ¿Para qué hemos entrado acá todavía? Para irnos a este antepenúltimo comando que es el Alignment Grid View. ¿Ya? Donde está todo el resumen de la geometría, en este caso, del alineamiento. Entonces yo entro ahí y si se fijan bien en esta tabla de manera más ordenada, voy a ver lo que son algunos errores, en este caso por
el chequeo de diseño que se está realizando. Y si me fijo bien, esas longitudes, miren, están en 81, 64 y 69 metros, ¿no? Esos son los errores. En este caso, la velocidad desde un cierto punto es de 60, ¿no? Ahorita vamos a ver eso con etiquetas. Porque cuando en la plantilla normal, aquí en la parte inicial se ilustra la velocidad de diseño. Y en este caso hemos insertado dos velocidades de diseño, pues se van a mostrar en la progresiva exacta con una etiqueta. Entonces voy a hacer aparecer las etiquetas de velocidades, ¿ya? Ahorita están ocultas. Y también voy a hacer aparecer las etiquetas de puntos de inflexión. Entonces, para eso selecciono mis etiquetas, diferenciemos eso, alineamiento es la línea en sí, el elemento, la línea azul. Y las etiquetas, pues son las progresivas y esas líneas y estos elementos que les he mencionado que voy a hacer aparecer. Entonces nos vamos a Edit Label Group. Edit Label Group. Y acá no está lo que es puntos geométricos. Entonces, para eso voy a ir acá y voy a colocar Geometry Points. ¿Ya? Puntos geométricos son principios de curva, principios de tangente, puntos de inflexión, todo eso. Y le digo añadir. ¿Todos estos elementos van a ser ilustrados? Sí. Ahora, vamos a las velocidades. Design Speed. Ahí está. Entonces, aquí está elevación y su velocidad. Añadir. Entonces, yo le digo aceptar. Y si se fijan bien, se han insertado etiquetas. Aquí está la velocidad de diseño. Voy a cerrar esto. Design Speed 50. Progresiva 13 más 450. Y aquí está el Vanishing Point, el inicio 13 más 450. ¿Dónde está la otra velocidad de diseño que he insertado? Pues tengo que buscarla. Estaba en la 14. Ya la voy a encontrar. Aquí está, ¿no? Que dice ahí, Design Speed 60 kilómetros por hora, progresiva 14 más 0,0. ¿No? Y si se fijan bien, aquí están los puntos de inflexión, ¿no? Los puntos de inflexión. Bien. Entonces ahí, si se fijan bien, aquí están las etiquetas de velocidades. Y ahora vamos a ir a trazar elementos de curvatura en nuestro diseño horizontal, ¿no? Elementos de curvatura. ¿Qué elementos vamos a dibujar? Vamos a dibujar curvas circulares. Curvas circulares simples, en este caso los que solo tienen el radio, o las que se utilizan en carreteras, las curvas de transición o curvas clotoides, ¿no? Entonces, si vemos un poco más la norma, ¿no? Y vamos recordando a qué nos referimos con curvaturas, miren, ahí están los puntos de inflexión. Estamos trazando lo que son las tangentes, ¿no? Con las tangentes y el valor de radio hacemos la intersección del centro desde donde se va a dibujar la curva y la curva intersecta porque obviamente es tangente a estas dos líneas para trazar la curva, en este caso de diseño, ¿no? Vamos viendo, eso es una curva circular simple. Aquí ya estamos en la parte de peraltes. Quiero ir a la curva de transición. Ya estamos llegando. Bueno, cuánto de composición sobre anchos.
Caramba, la perdí. No. Es esto. Los peraltes. Uy. ¿Qué dice el título de esta? Elementos del conjunto arco de enlace curva circular. Es esta de acá. Entonces, aquí tenemos una porción, ¿no?, de lo que es la curva circular, pero tiene lo que son los enlaces o espirales, en este caso, que generalmente tienen la función, pues, de acomodar a los vehículos a la transición en curva horizontal que va a haber y también a lo que es la transición, en este caso, de peralte, porque todas las carreteras tienen su bombeo, ¿no? Y pues en el peralte está inclinada hacia el lado interno de la curva para que la aceleración tangencial no dispare al vehículo de la carretera, en este caso por la velocidad que va a desarrollar, porque esto está hecho en función a un diseño horizontal, ¿no? En función a un diseño horizontal para vehículos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a acercar un poco por acá. Vamos a empezar a dibujar curvas, ¿ya? Y vamos a empezar a visualizar un poquito más lo que es el graficador de diseño horizontal. ¿Está bien? Bien. Entonces yo selecciono el alineamiento, ¿no? Selecciono el alineamiento y hago aparecer la barra de geometría, el editor de la geometría, ¿no? Y pues en el editor de geometría vamos viendo un poquito, ¿no? Aquí creábamos lo que son las tangentes, ¿no? Si uno quiere alargar, si uno quiere seguir dibujando. Aquí dibuja tangente con curvas, ¿no? A veces es un elemento recomendable. Aquí al lado ya estamos con la inserción de nuevos puntos de inflexión, ¿no? Entonces, si quieres insertar un punto de inflexión por ahí, puedes utilizar ese comando y lo va a graficar. O este que es el que elimina. Por ejemplo, yo voy a insertar un punto de inflexión acá. A ver, sin el F3, por ahí, ¿no? Entonces lo creo. Y naturalmente hay un reordenamiento de la longitud. Pero yo ese elemento lo voy a suprimir. Como ejemplo. Luego tengo el mover el punto de inflexión, ¿no? Luego puedo crear líneas, ¿no? Líneas de tangente. Aquí hay muchas opciones, ¿no? Para hacer esa graficación. Por ejemplo, uno de los interesantes es, pues, esta línea que la dibuja a partir de lo que son unos puntos, ¿no? Si con tu topógrafo has hecho el levantamiento de un supuesto eje, pues con ese comando, agarrando esos puntos, pues hará la graficación de una línea por el método de mínimos cuadrados, ¿no? Es un poquito de matemática, tanto tirada a la estadística, digamos, de agarrar esos puntos y generar la línea más próxima a todos esos puntos con los mínimos cuadrados, ¿no? Ahí hay esas distintas funciones, pero esto también ustedes lo pueden encontrar en un objeto de AutoCAD, ¿no? Aquí en líneas, donde está ese comando, creación de líneas a partir de puntos. Líneas tangentes, líneas perpendiculares, este de acá. Línea a partir de puntos, ¿no? Entonces ustedes colocan los puntos de un levantamiento topográfico. Ustedes quieren alinear a eso, utilizan estos comandos. Si es una curva, utilizan estos comandos, ¿no? Para ver qué radio, digamos, tenía esa curva, ¿no? Por ejemplo, en campo, pues uno va al lugar donde se va a hacer el mejoramiento del camino y obviamente hay curvas, no todo es recto. Entonces, tenemos el levantamiento, ¿no? Agarramos los puntos del eje y le decimos que nos grafique la curva y por elemento geométrico en AutoCAD uno puede saber qué radio tiene esa curva, ¿no? Entonces, así están esos elementos, ¿no?, que nos van ayudando a graficar. Y pues para ir graficando las curvas circulares simples nos vamos a ir a este comando de acá y nos vamos a ir en específico a este de acá, ¿no? Al que dice
Dibujar curva a partir de dos entidades y darle de dato, obviamente, ra. ¿Ya? Entonces seleccionamos ese comando y tienen que ir en orden de progresivas. No pueden seleccionar el que está a mayores y menores. Siempre el que está a menores, ¿no? Selecciono esto de acá, alineamiento. Me dice, ¿el ángulo entre estos dos es menor a 180? Claro que sí, siempre va a ser menor a 180. Entonces decimos let's count 180 menor. Ahora te dice, especifique el radio. O también se pueden identificar los diferentes elementos de una curva circular. Hablamos de, por ejemplo, ahí están las tangentes, las cuerdas, los media ordenada o las externas, ¿no? Bien, entonces le damos el dato del radio. Sabemos de memoria que es de 80. Pongámosle 100. Y ahí está gráfica, ¿no? Si se fijan bien, aquí ha saltado lo de curva mí, ¿no? Y vamos a seguir graficando, porque eso te pide el comando, ¿no? Entonces, un momento, voy a enfocar mejor a este sector. Ya está. Vamos a seguir graficando. Seleccione entidad anterior, primera entidad, dice, ¿no? Entonces, selecciono alineamiento, siguiente entidad, vuelvo a seleccionar alineamiento. Este ángulo es menor a 180 grados, sí. ¿Cuál es el radio? En este caso voy a colocar 50, ¿ya? Ahí gráfica. Y si se fijan bien, ya se ha notado la advertencia de violación al radio mínimo, ¿no? Entonces, aquí en la tablita podemos identificar rápidamente aquí, ¿no? ¿Cuál es ese elemento? ¿No? ¿Cuál es ese elemento? Entonces, por ejemplo, lo puedo seleccionar y hacer un acercamiento. Voy a cerrar esta ventana, he hecho clic derecho, zoom to y ahí está, ¿no? Para mostrarle a un superior o a un supervisor qué es lo que está pasando ahí y por qué uno está tomando esa determinación, digamos, ¿no? Entonces te va ayudando a hacer ese tipo de consideración, ¿no? Vamos haciendo otro ejemplo. Ya está, ya hemos aprendido a dibujar curvas circulares simples. Vamos a irnos acá, ¿ya? Vamos a irnos acá. Vamos a graficar curvas, bueno, espiral, curva, espiral, a partir de dos entidades, de la intersección de dos tangentes. Entonces, seleccionamos ese comando, nos dice, primera entidad, selecciono el alineamiento, siguiente entidad, selecciono el alineamiento también, este ángulo es menor a 180 grados, sí, este radio, especifica el radio, dice, yo le voy a colocar los 80, pero ahora te pide la espiral de entrada, la longitud de espiral de entrada y luego nos va a pedir la longitud de espiral de salida. Criterios para longitudes de espirales, pues lo vamos a encontrar aquí en la parte del ABC, desarrollo máximo de la clotoide, radios, parámetros mínimos, ¿no? Aquí está. Más o menos desde, a ver, criterio de criterio C, aquí está. Elección del parámetro A de las clotoides, ¿no? El parámetro A, pues aquí, si nos vamos un poquito más atrás, aquí está, ¿no? La clotoide como arco de enlace. En la vez está no como curva de transición, sino como curva clotoide. Entonces ahí están los aspectos generales y en ecuación paramétrica al cuadrado es igual a radio por la longitud de desarrollo, en este caso la longitud de espiral. Esa L es la que se tiene que calcular. Y para el cálculo de esos parámetros A, aquí están los distintos criterios que se deberían ir asumiendo. Colocar esto en el civil para que te lo formule, como ven, está en función a Peraltes, ¿no? Este N es, miren, el número de ancho de carriles,
Aquí está la pendiente relativa del borde peraltado. Esos valores bien el civil no se los puede colocar en las normas de chequeo de diseño. ¿A qué me voy? A que la longitud de espiral la tienen que ir calculando usted, ¿no? Como parte del diseño geométrico. Pero aquí está en la ABC. Pueden basarse en estas normas o en función a autores, ¿no? Porque las normas te indican los parámetros. Los autores te indicarán en función a qué se va realizando estas fórmulas y por qué vas adoptando estos parámetros o variables para ir calculando esas longitudes de espiral, ¿no? Bien. Nosotros vamos a colocar una longitud de espiral de 30 metros, ¿ya? En nuestro cálculo, digamos, colocamos 30. Como les dije, especifique la longitud de salida. Aparece ya 30 metros entre corchetes para que hagas un enter porque hay una asimetría, ¿no? Pocas veces quizá va a ser visto una asimetría en curvas de transición. Y colocamos los 30 metros, ¿no? Y ahí está nuestra curva de transición. Si nosotros nos acercamos un poco más, pues veremos elementos como la tangente espiral, ¿no? Espiral curva, curva espiral y espiral tangente, ¿no? Elementos de geometría que ya han sido graficados. ¿Qué más podemos ir viendo acá? Pues simplemente es el dibujo de más tipo de curvas. También se pueden hacer las que aquí no, las que podría ser en función a puntos, ¿no? Para recuperar el radio de una curva. Uno de los comandos interesantes, o importantes más bien, es el borrar. Porque luego vienen las preguntas de cómo yo voy editando la curva, ¿no? Para empezar, ¿cómo edito el radio? ¿No? Entonces, seleccionando la curva, seleccionas el alineamiento y dónde edito, ¿no? Para eso, en esta barra que apareció del editor de la geometría, me voy a la tabla, ¿no? Esa tabla que ya les mostré, ahora por tercera vez, y aquí están los valores de radio. Pues estos valores de radio yo los voy a ir alterando. Entonces, en este caso acá, por ejemplo, dibujé una de 80, no, yo quiero que sea de 120. Entonces lo modifico, ¿no? Lo cierro, automáticamente en el dibujo ha tenido que modificarse, ahí está, ¿no? Ha crecido. Voy a irme un poquito atrás, ¿no? Ahora, ¿qué tal si esta no era de transición y era una curva circular simple? Tengo que borrar. Y no es agarrar y borrar, sino para eso está este comando, el delete subentity, el borrar una subentidad del alineamiento. Una subentidad es la curva, una tangente, distintos elementos. Entonces yo voy a borrar, me dice, automáticamente se ha seleccionado la curva, si han podido ver en sus pantallas, ¿no? Y ya se borró, ¿no? Se borró. En este caso es esa la operación. Entonces, digamos, acá era nomás una curva circular simple, que decidí hacer eso en mi diseño, menor a 180 grados, y le voy a poner un radio bajo igual, 50 metros, ¿no? Han visto, la otra curva tenía mayor desarrollo, por lo tanto hay un mayor incremento de volumen. En este caso lo hago de menor desarrollo, menor, un poquito reduciendo, digamos, los volúmenes, ¿no? Bien. Vamos a ir graficando otra curva de transición, ¿ya? Lo vamos a hacer, identifiquemos un ángulo de deflexión visible, si se podría decir. Tomemos este de acá. Tomemos este de acá. Otra vez vamos a graficar una espiral, curva espiral. Seleccionamos el alineamiento antes del punto de inflexión, después del punto de inflexión. Este valor es menor a 180 grados. Sí, presiono Enter. El valor del radio, 80 metros, ¿no? 80 metros el radio mínimo. El valor de la espiral de entrada, 30 metros.
Y el valor de la espiral de salida, otra vez 30, ¿no? Ahí está. Bien. Vamos viendo un poquito del estilo. Si bien las espirales ahí no se están notando porque no tienen el grosor de línea, yo selecciono el alineamiento, ¿ya? Alignment, y me voy a ir al estilo del alineamiento, al estilo. Y en el estilo, si bien la espiral, mira, ahí tengo, estoy en visualización, ¿no? Si bien tengo línea, curva, espiral, la espiral está en un grosor de línea bilayer. Estoy ya viendo un poquito ya temas de impresión, ¿no? Obviamente el trazo horizontal o vertical tiene que estar en un grosor de línea. Las líneas adyacentes que ayudan, digamos, tendrán que estar en otro grosor de línea, ¿no? Aceptar, ¿no? Ahora sí ya se puede visualizar un poquito mejor la parte de la espiral, ¿no? La parte de la espiral. Ahora bien, ¿qué más vamos a ir haciendo? Algo quizá igual un poco importante. ¿Qué pasa si el proyecto no iniciaba en la 13 más 450, ¿no? ¿No? 13 más 450. No empezaba ahí, ¿no? Era en la 13 más 467, unos metros más allá. Para hacer ese cambio de ordenación de progresivas, y vamos a aprovechar, voy a seleccionar el alineamiento, ¿no? Para empezar, si hay el sentido inverso, que sería un error ya un poquito más grosero, digamos, pero de solución también. Aquí, cuando selecciona el alineamiento, me voy a Modify, puedo seleccionar el Reverse Direction. Me voy dando la vuelta. O sea, el inicio va a estar al otro lado y el final acá, ¿ya? Eso es ahí. Eso para que lo tomen en cuenta. Acá voy a irme a las propiedades del alineamiento, ¿no? Propiedades del alineamiento. Y acá, en Station Control, control de estaciones, voy a colocar en esta parte de inicio que dice, perdón, acá es donde se modifica, 13 más 467. Y obviamente va a haber una reordenación de progresivas. La longitud no se va a mover, pero sí el final. Entonces, por ejemplo, le doy en aplicar, obviamente hay una advertencia mayúscula, le decimos aceptar y ya se ha modificado. Han visto, la longitud no se ha modificado, pero sí la última progresiva. La velocidad que le habíamos asignado, a ver, vamos un poquito, vamos a hacer un acercamiento para que puedan visualizar, se ha cambiado, ¿no? La velocidad que le hemos asignado se ha perdido porque le dimos en una progresiva anterior. Hay que volverla a asignar. Entonces, para eso seleccionamos el alineamiento, ¿no? Nos vamos a las propiedades, criterios de diseño, ¿no? Se han perdido las dos velocidades, ¿no? No se han perdido las normas, por este caso, los criterios de diseño que hemos creado. Entonces, asignamos, ¿no? A la primera era, entonces le coloco 50 kilómetros por hora, ¿no? La otra, no la pongamos en la 14, la vamos a colocar desde la 15, ¿ya? 1500, ya. Pongamos números variables, 15360. A esta ya le dijimos que aumentamos la velocidad a 60 kilómetros por hora, ¿no? Le decimos aceptar y obviamente van a aparecer las etiquetas y se han recalculado otra vez los parámetros, en este caso de chequeo de diseño, porque están en función a la velocidad de diseño que hemos adoptado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Uno quiere ver elementos geométricos, ¿no? Uno quiere ver un poco más de elementos geométricos.
Por ejemplo, ¿qué elemento es importante y a veces te da luces para elegir el tipo de radio? El ángulo de deflexión, ¿no? El ángulo de deflexión. ¿Cómo yo sé qué ángulo de deflexión tiene cada punto de inflexión? Puedo verlo desde el editor de geometría, número 1, ¿no? Nos vamos a la tabla. Si se fijan bien, aquí tenemos un montón de parámetros, ¿ya? Un montón de parámetros de geometría horizontal, de líneas y de curvas. Y si se fijan bien, aquí al lado de lo que es progresiva inicio, progresiva final, tengo un delta ángulo, ángulo de deflexión. Esto se va a ilustrar en la graficación de curvas, ¿ya? En la graficación de curvas. Si ustedes quieren ver más elementos, pueden hacer un clic derecho y ahí pueden ver, clic derecho aquí en la parte de los títulos, y ahí pueden ver muchos elementos que pueden ir visualizando en esta tabla. Esta tabla se la puede exportar, claro que sí, simplemente tienen que hacer un copiado total, ¿ya? En esta parte de abajo está. Hay hartos elementos. Copiar todo y lo llevan a un Excel y listo, ¿ya? Y ahí ya ustedes pueden ir operando, ver de una manera de una tabla, algo así, ¿ya? Ahí está el ángulo, ¿no? Pero yo lo quiero ver en el gráfico, ¿no? Yo lo quiero ver en el gráfico. Muy bien. Para eso seleccionamos el alineamiento y nos vamos a ir a las etiquetas, ¿no? Las etiquetas pues serán elementos ilustrativos como nos ha mostrado en este caso en las superficies. En este caso vamos a etiquetar curvas y líneas, ¿ya? A ver, veamos. Podemos hacer en segmento simple o en segmento múltiple, ¿no? Podemos hacer aparecer también estaciones y progresivas, ¿no? Ahorita vamos a ver la utilidad de eso. Vamos viendo sección múltiple, es decir, todo el alineamiento directo. Entonces te pide seleccionar el alineamiento, ya lo seleccioné, voy a hacer un zoom extendido. Si se fijan bien hay cositas que han aparecido, ahorita me voy a ir acercando. Voy a ir por acá donde hay más elementos. Un poquito más me acerco. Y si se fijan bien tengo el radio, tengo la longitud de la curva y tengo su ángulo de deflexión, ¿no? 43.53 grados. Si me voy un poquito más aquí, en la línea tendré la longitud de esa línea y tendré su rumbo. Si molesta un poquito estos textos, los seleccionan y con el pinzamiento cuadrado lo llevan a un lugar más cómodo y que no interfiere, ¿no? Más cómodo y que no interfiere. Muy bien, ¿no? Entonces ahí tenemos al famoso ángulo de deflexión. Ahora, podemos ver todos estos datos de geometría en tablas. Claro que sí. Y para empezar en tablas podemos sacar más elementos como la externa, la media ordenada, los valores de longitudes de espiral, todo eso. Y nos pueden servir para distintos tramos o quizás un requerimiento de supervisión o un superior, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer aparecer tablas? Seleccionamos nuevamente el alineamiento, ¿no? Nos vamos a ir a tablas. En este caso de líneas o de curvas, las líneas, tanta utilidad tal vez no haya. Veamos curvas ya. Si quieren lo practican líneas, curvas. Y aquí te pide seleccionar por si acaso porque estas tablas están asociadas al estilo de visualización que estás viendo. En este caso, pues vamos a seleccionar el primero que es el estilo de etiqueta que hemos graficado, ¿ya? Le decimos OK, ¿no? Y lo vamos a insertar por ahí. Ahorita me voy a alejar. ¿No? ¿Y qué pasó? Miren, la curva ahora tiene una letra que dice C2. Pues entonces ese C2 lo tendré que ver en esta tabla. Entonces aquí tengo elementos geométricos.
Pocos quizá. Tengo el radio, la longitud, la cuerda, la progresiva inicial y perdón, el punto inicial y el punto final en coordenadas UT, ¿no? Este y norte. Pero yo, ¿cómo hago entrar aquí la externa, la media ordenada o el ángulo de deflexión? Y para empezar, como esta tablita yo lo puedo volverla en español. Para eso simplemente seleccionan la tabla y nos vamos a ir a editar el estilo de la tabla, ¿ya? Con esto vamos a cerrar la clase de hoy, ¿ya? Porque ya estamos casi llegando al límite. Vamos a hacer preguntas, claro que sí. Y luego les explico los objetivos de la clase de mañana. Muy bien, entonces acá, por ejemplo, para volverlo un poquito en español, porque está en inglés ya, para que ustedes lo vayan practicando. Y para empezar le podemos dar estilo de letra. He hecho doble clic, he seleccionado, ¿no? Le voy a poner un poquito de formato de letra y un color para que ustedes puedan ver sin problema sus pantallas. Entonces dice Curva Table Alignments, ¿no? Entonces yo le voy a colocar tablas de curvas. Tabla de curvas. Directo, sin este nombre. Tabla de curvas horizontales. Tabla de curvas horizontales. Le decimos OK y pues acá vamos a empezar a hacer aparecer más datos. Veamos viendo a qué se refiere esta estructurita de tabla. Aquí dice column width, ancho de columna, que es automático, eso déjenlo. Y aquí dice column value, ¿no? Y aquí arriba están los títulos, que esos con un simple doble clic se ingresan. Entonces, con este icono de más, voy a agregar una columna. Entonces la agrego, si se fijan bien esto ha crecido. Me voy al final y aquí le voy a colocar delta, ¿ya? Mencionando al ángulo delta, ¿no? De deflexión. Y en el valor, me tengo que ir a esta casilla y le hago un doble clic. Y aquí ya se me activan propiedades. Y pues ahí tendré que buscar el ángulo de deflexión, ¿no? Aquí está delta angle, ¿no? Y si quieren esto yo lo pongo en formato de grados, minutos y segundos. No grados con decimales, sino grados, minutos y segundos. Y le puedo decir añadir, ¿no? Y ahí está ese valor, ¿no? Obviamente que le pueden dar formato o no, llevarlo al centro, solo voy a hacer eso y darle si quieren la fuente de letra que ustedes gusten. Voy a seguir agregando parámetros, ¿no? Vamos con uno más. Vamos con la externa. Le coloco externa, le digo OK, ese es solo el tipo. Tengo que ir a la fila de column value para hacer un doble clic y acá colocar, en este caso, la externa secante. Ese es el parámetro, external secante, ¿no? La secante intersecta y corta nuestra curva. Entonces ese es el parámetro. Aquí está la precisión, 2 decimales. Lo añadimos, lo llevamos al centro en formato, ¿no? Lo llevamos al centro y le demos un color para que ustedes puedan visualizar los cambios en la tabla que estoy graficando, ¿no? Entonces le digo aceptar. Y si se fijan bien, nuestra tabla ya ilustra esos parámetros, ¿no? Ahí está nuestra tabla de curvas horizontales. Y también se lo puede sacar de líneas, pero de líneas te va a dar la información del rumbo, la longitud, el rumbo y también los puntos de inicio y final en coordenadas UT. Bien, el día de mañana vamos a continuar cerrando la parte de diseño horizontal. Vamos a hacer lo que es los offsets. Vamos a hablar de sobreancho en curvas, ¿no? Sobreancho en curvas porque en las curvas horizontales, pues los vehículos más largos tienden a requerir un poquito más de ancho de carril, ¿ya? Y es importante esa creación de sobreancho de curvas para la modelación de nuestro pavimento, ¿no? De nuestro pavimento. Posteriormente vamos a culminar el diseño horizontal con el diseño de peraltes, ¿no? El diseño de peraltes que lo hace el Civil 3D en función a la norma, ¿no?
Para que tengan un poquito más de luces de la norma, pueden ver acá el editor del criterio de diseño, ¿no? Editor del criterio de diseño. Si me voy a alineamientos, ¿no? Ahí está todo. Mira aquí que dice Minimum Radius Tables, tabla de radios mínimos. En función a la pendiente, ¿no? En función a la pendiente. Miren, para un peralte de 6%, que el peralte nuestro es 7. ¿Cuánto era nuestra velocidad de diseño? 50. ¿Cuánto es el radio? 79. Obviamente que la ASHTO tampoco va a variar mucho de nuestra norma. Quizá en 1 metro, pero simplemente debe ser por los cálculos o por la transición de datos imperiales a métricos, simplemente, ¿no? Entonces hay una relación relativa, ¿no? Por ejemplo, para 8% ya es 73, para 4 ya es 86, ¿no? Entonces, en función a estos datos, si ustedes quieren ir averiguando un poquito qué hace ASHTO, o se pueden descargar la norma de diseño geométrico del ASHTO para ver si estos valores están siendo bien plasmados en el Civil 3D, ¿ya? Entonces, mañana vamos a hacer peraltes, diseño de sobreanchos, bueno, dibujo, y nos vamos a insertar ya a lo que es el diseño de la geometría vertical y haciendo ya sección transversal para ya, yo creo, en la 4ª clase hacer el modelamiento, ¿no? Bien. ¿Qué más podemos comentar antes de cerrar la clase? Si tienen preguntas, vayan escribiéndolas, o si alguien quiere expresarlas, porque a veces se puede entender mejor así. Pide la habilitación de su micrófono, ¿no? Esto de las normas, si ustedes entran a la página de Autodesk, hay unos kits de diseño. Hay de muchos países. En la opción que nos instalamos viene el americano, ¿no? Entonces, por ejemplo, viendo países vecinos, hay kits de diseño de México y Brasil. México y Brasil tienen sus kits de diseño y tienen sus normativas de diseño plasmadas, en este caso no en archivos de criterios de diseño como el que hemos podido observar, ¿no? Entonces, si quieren observarlo, igual lo pueden descargar, lo descargan y lo instalan a su sitio, pero se instala con una plantilla más, ¿no? Bueno, eso es lo que les puedo comentar y eso es lo que podemos llegar hasta la clase de hoy. Entonces, si tenemos preguntas, ahí hay alguna, creo. Aquí tenemos 2 preguntas. El ingeniero, tenemos varias. El ingeniero Grover, no, esta ya vimos. Sí, no quisiera cambiarla así. Otra vez el ingeniero Grover dice, ¿podemos hacer una intersección T en un alineamiento? Bueno, el tema de intersecciones no está en el contenido del curso, pero claro, sí lo hace el civil, ¿no? Está aquí no en COM. Aquí están las intersecciones. Hace rotondas, intersecciones T, intersecciones de distinto tipo, pero no está en los alcances del curso. Sin embargo, a ver si nos da el tiempo, podemos hacer uno sencillo para que no nos reste una clase, ¿no? Bien. Otro ingeniero, el ingeniero Flores, dice, ¿qué libros o autores recomienda para lo referente a curvas espirales? Los más conocidos de pregrado está Jaime Cárdenas, ¿no? James Cárdenas. Y también uno muy bueno y uno quizá un poquito más desarrollado es el de Jacobs Carciente. Creo que es un venezolano. Igual está en Google. Pónganlo en Google. Carciente, diseño geométrico. Y ahí está el PDF. Y es un muy buen libro para lo que es, en este caso, diseño de vías, en este caso nuestro medio, ¿no? Latinoamérica. Es un venezolano el autor. Si tenemos alguna pregunta más, por el momento no, entonces nos estaríamos despidiendo hasta el día de mañana. Licenciada Lorena, no tengo más preguntas.
Muy bien, ingeniero, buenas noches. Perfecto, si ya han terminado con la ronda de las preguntas, obviamente siempre dejándoles a los participantes eso, ¿no? Que revisen el material y también pueden plantear sus preguntas en el grupo o al día siguiente para la clase de mañana. Si ya han terminado Claro, por así hoy, es, sí. entonces, Si tienen preguntas de lo que vayan practicando en la clase de mañana al iniciar, podemos ir resolviéndolas antes de pasar ya a otros temas, ¿no? ujú, Eh, como recomendación, el archivo que se les pasó hoy de modelamiento de caminos, vayan siguiéndonos, ¿no? Es lo más recomendable, vayan elaborándolo. Si bien hoy hemos hecho diseño horizontal, mañana lo practican, el diseño vertical lo vamos a seguir así. Es decir, no voy a volver a pasar otro nuevo archivo. Mañana voy a trabajar sobre este, obviamente ya con todas las curvas horizontales dibujadas. muy bien, ingeniero. Cualquier consulta o duda, por favor, en el grupo de WhatsApp también estamos atentos. ¿Listo? Sí, Muy sí. bien, entonces voy a detener la grabación de la clase y buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches, buen descanso.